La Moneda suscribió finalmente el acuerdo que ayer anunciaron, que en Radiograma tocábamos este tema, anunciaron los líderes de ambas cámaras del Congreso, Cámara de Diputados y el Senado, y que busca darle prioridad a 31 proyectos en materia de seguridad. En el oficialismo mostraron su respaldo a la mayoría de las iniciativas planteadas y el socialismo democrático se comprometió a resolver cualquier disenso que se presente en la tramitación de los textos legales. En Apruebo Dignidad se mostraron abiertos a discutir estas iniciativas, reconociendo que en todo proceso de diálogo puede existir matices, y esto en amplia referencia a que ayer no fue un día muy cálido al interior del Palacio de Gobierno, una vez que diputados y senadores se habían puesto de acuerdo en esta agenda de 31 iniciativas. Quien tiene más detalles es Daniela Ruiz Tagle. Hola, Daniela. ¿Cómo están? Buenas tardes, claro, y que se adelantaron y que eso no le gustó mucho al Ejecutivo, no le gustó mucho al oficialismo, pero vamos a repasar lo que ha pasado en las últimas horas. El día de ayer estábamos informando en esta edición de Radiograma que el senador Juan Antonio Coloma de la UDI, presidente del Senado, y el diputado Vlado Mirosevic del Partido Liberal, presidente de la Cámara, estaban anunciando esta priorización de proyectos. Se trata de 31 proyectos que se van a despachar, de acuerdo a la intención que se tiene, en distintos rangos de tiempo. Por ejemplo, algunos en 75 días, otros en 150 días y otros proyectos en materia de seguridad en un año. Todo esto entonces en el marco de esta crisis que atraviesa el país por la seguridad. Pero acá se extrañó al Ejecutivo, el gobierno, que no estuvo presente en este anuncio que realizaron los parlamentarios. ¿Qué pasó? Bueno, el gobierno le pidió algo al Congreso, más tiempo. Necesitamos algunas horas, decían desde el Ejecutivo, para poder socializar estas propuestas con nuestras filas, señalaban entonces desde el gobierno. Y efectivamente, eso ocurrió el día de hoy. Llegaron acá al Palacio de la Moneda antes de las 8:30. Esa era la hora de la cita para reunirse entonces con la ministra del Interior, Carolina Toá, la ministra subrogante de la SECPRES, Macarena Lobos, entonces para poder conocer cuáles eran estos proyectos en materia de seguridad. El día de hoy habló la ministra del Interior, Carolina Toá, fue consultada sobre lo anterior y sobre el apoyo que ella podría tener o el gobierno podría tener a la hora de la tramitación, toda vez que, recordemos, fue bastante complejo la tramitación de la ley Naín Retamal, que justamente tiene que ver con, por ejemplo, la legítima defensa de Carabineros. Pasemos a escuchar las declaraciones de la ministra del Interior, Carolina Toá. Esto se ha hablado con todas las fuerzas que nos respaldan, los distintos partidos políticos, las bancadas, y nos han dado su apoyo para que demos este paso. Estos debates van a darse en el Parlamento, no se van a cerrar los debates, probablemente van a aparecer diferencias, pero el acuerdo al que hemos llegado se basa no en impedir esa diferencia, sino en buscarle soluciones, en destrabarlas para que los proyectos salgan, para que no se transformen en motivo para paralizar su tramitación. Dice la ministra del Interior, este es un esfuerzo extraordinario a propósito entonces de la contingencia que ha atravesado el país. Y vamos a revisar parte del documento, cuáles son los proyectos que tendrán prioridad. Por ejemplo, en los próximos días se va a buscar despachar a ley el proyecto de ley que sanciona los actos preparatorios del sicariato, la ley de delitos económicos que modifica diversos cuerpos legales para ampliar la responsabilidad penal de las personas jurídicas y regular el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos contra el orden socioeconómico que se indica en la iniciativa. También está el proyecto para otorgar a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria y poner a disposición de la autoridad contralora a quienes no pueda acreditar regularidad. En los próximos 75 días, los proyectos que figuran en este documento está, por ejemplo, la ley marco sobre la ciberseguridad y la infraestructura crítica de la información. Está el proyecto que habla de el contrabando, el ingreso o extracción de dinero del territorio nacional, la iniciativa que modifica las sanciones del delito de usurpación, etcétera. Una serie de iniciativas que incorpora también, ojo, la ley de reglas de uso de la fuerza, que está actualmente ya en el inicio de su tramitación. Hablamos con la presidenta del PPD, Natalia Perientili. Ella dijo que en caso de que exista cualquier disenso, desde su sector están disponibles para poder atender estos matices que se puedan generar. El Ministerio del Interior solicitó más tiempo para tener esta reunión,
precisamente con los presidentes de partido, quienes vamos a transmitir y trabajar con nuestros diputados y diputadas a fin de que sea una agenda expedita. Por eso fue tan importante tomarse unos minutos más, unas horas más. Por cierto, trabajaremos para resolver cualquier disenso que exista al interior o en la generación de alguno de los proyectos. Bueno, esas fueron las palabras de Natalia Perientili. Vamos a hacer memoria respecto a lo que pasó con la ley Naín Retamal. Apruebo Dignidad votó en contra de la indicación del artículo 7 que tiene que ver con la legítima defensa por parte de Carabineros y había reclamado que finalmente el Ejecutivo sucumbe a las propuestas de la oposición. De hecho, recordemos que el día lunes de esta semana el Frente Amplio, la bancada del Frente Amplio había llegado al Palacio de la Moneda para pedirle liderazgo a la ministra del Interior, Carolina Toá. El día de hoy hablamos con el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez. Él dice que van a tener toda la voluntad para poder sacar adelante con diálogo estas iniciativas, parlamentar. Para eso está el Parlamento, decía él, y por supuesto reconoce que, como en toda discusión, pueden existir matices. Transversales, de izquierda, de derecha, de todos los colores, y eso es importante porque pone en el centro lo que la gente quiere escuchar, no las peleas de la política que la gente no quiere escuchar. Como es la naturaleza política del ser humano, siempre van a haber matices. Lo importante es que se sienten todas las partes en la mesa y que salgamos adelante con una agenda que ponga en el centro lo que quiere la ciudadanía, que es más seguridad ciudadana. Claro, presidente del partido por el que además milita el presidente de la República, Gabriel Boric, y en el que diputados votaron en contra de este artículo de la ley Naín Retamal. Pero vamos a volver a lo que fueron los ánimos en relación al anuncio de este acuerdo. ¿Por qué? Porque no se puede decir que fue un acuerdo que se anunció el día de ayer con el gobierno. Esto fue anunciado por el Congreso y hoy, por ejemplo, el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, cuestionaba al presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de adelantarse, de querer protagonismo en esta materia y cuestionaba también, por supuesto, que no se haya esperado la solicitud del gobierno, que era, por favor, denos algunas horas para poder socializar estas propuestas. Escuchemos al senador Juan Ignacio Latorre y la respuesta que entrega el diputado de la UDI y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, Jorge Alessandri. Es importante hacer las cosas bien, de manera seria y con acuerdos como política de Estado. Y eso requiere ceder de ambos lados, ¿no? Y no quien saca la cuña primero o quien anuncia las noticias en primer lugar. Eso creo que no tiene ningún efecto. La costumbre en Chile era que el Ejecutivo pusiera las urgencias y priorizara los proyectos. Pero si eso no ocurre, el Legislativo tiene todo el derecho a avanzar en el tema más importante para la ciudadanía. Bueno, no solamente existió molestia en contra de Coloma, también en contra del presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic. Acá está este tira y afloja de quién tiene el protagonismo de la agenda de seguridad, quién lo anuncia primero. Lo decía, por ejemplo, el senador Juan Ignacio Latorre. La bancada de Renovación Nacional de los diputados le enviaron una carta al presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, porque no tomó en cuenta la opinión, la postura de los distintos comités. Hablamos con el diputado Frank Sauerbaum, el jefe de bancada de RN. Él detalla la molestia que generó que Vlado Mirosevic haya anunciado el día de ayer esta agenda sin consultar ante a los parlamentarios. Y por otro lado, también fue consultado el propio diputado Mirosevic. Dice, no boicotemos este proceso por la seguridad. Escuchemos a ambos parlamentarios. Son decisiones que se toman en conjunto, lo lamentamos y creemos que el protagonismo que tenemos que tener cada uno, ojalá sea aportando nuestras ideas y aportando nuestros votos para proteger a la población. Lo que estamos haciendo aquí es poner orden y prioridades en la agenda de seguridad. Si a alguien le parece mal eso, sinceramente yo les digo, ¿por qué? Bueno, Néstor Nivaldo, dentro de los proyectos que mayor complejidad podría tener en la tramitación, de acuerdo a lo que pudimos conversar con fuentes de Interior, podría ser el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública. Y por otro lado, está el proyecto de migración. Por ejemplo, el tema de la expulsión de migrantes. Ese es un tema que va a ser bien delicado a la hora de su tramitación y, por supuesto, vamos a estar atentos a cuál va a ser la jugada del Ejecutivo en estas iniciativas que son transversales. Hay proyectos del gobierno, hay proyectos del oficialismo y también proyectos de la oposición. Está bien, pero más allá de que haya proyectos de todos los sectores, hay un cuerpo central de proyectos donde hay una coincidencia que permita una aprobación rápida de esto. No sé.
Es que todos se terminan entrampando por el más mínimo detalle. Por ejemplo, despachos para lo que va al año 2023, para que nuestros auditores sepan de qué estamos hablando, qué es lo que se negoció políticamente dentro de esta cúpula política, porque no es que estén los votos, Daniela, tú me corriges, pero no es que estén los votos asegurados en materia legislativa. Lo que sí puede haber, y esto sí es importante, tú, Daniela, mejor que yo lo sabes, es la técnica legislativa. Es decir, por qué Cámara puede ingresar, por qué podría, cuando hablamos de fact track, cómo puedes acelerar el proyecto, dónde puedes tener los votos en las comisiones para que a lo mejor el proyecto, por ejemplo, obviamente si la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados está más inclinada entre la derecha y la centro derecha, evidentemente podrías tener más agua en la piscina para avanzar con ciertas iniciativas, ¿no es cierto? Eso ya es más de la técnica legislativa, pero mire, proyectos de despacho solo para el año 2023. Ley Patente Cero, que establece la obligación de las comercializadoras de entregar los vehículos con las placas patentes instaladas, algo que ya está en operación. Reforma constitucional con el objeto de permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas en caso de peligro grave o inminente. Actualización de los delitos sancionados en el crimen organizado. Aplica con el comiso de ganancias y el decomiso, de ganancias, y establece técnicas especiales para sus investigaciones. Están los proyectos de ley que sancionan los actos preparatorios de sicariato, la ley de delitos económicos que modifica diversos cuerpos legales para ampliar las responsabilidades penales de las personas jurídicas y regula el ejercicio de la acción penal, modificación a la ley 20.931 para otorgar a Carabineros facultades para requerir documentación migratoria, etcétera, etcétera, que son proyectos que se han ido avanzando, pero dentro de los a despachar en 150 días está algo bien importante, que es crear el Ministerio de Seguridad Pública. Que es un proyecto que ha pasado por varios gobiernos y que todavía no puede salir del Congreso Nacional. Decían el día de hoy algunas fuentes del gobierno, lo que pasa es que acá hay algunos intereses. Mira, hay algunos que no quieren perder el poder. Es que, a ver, si van a hacer un Ministerio de Seguridad, donde va a haber un señor como una poltrona sentado, que va a hablar, soy el ministro de Seguridad, y probablemente, imagínenselo cómo va a andar ese ministro de Seguridad. Al estilo mexicano, pues si ya hay autoridades que andan al estilo mexicano con camionetas grandes, negras, con golpe, imagínense el ministro de Seguridad de Chile con crimen organizado como el que tenemos, cómo va a andar en las calles. Bueno, ese señor o esa señora que estén a cargo de ese ministerio, lo importante del debate es que pueda interagenciar, que lo hemos hablado tanto acá en la radio. O sea, si es un ministro que va a ocupar un cargo político, un rol político, sin poder apuntar al Servicio de Puesto Interno a trabajar con la unidad de análisis financiero que depende del Ministerio de Hacienda, si no va a poder ir a aduanas a ver qué es lo que está pasando en la zona primaria, los de aduanas saben muy bien a lo que me refiero cuando hablo de zonas primarias, si no va a poder trabajar con carabineros y las policías y decirles, señores carabineros, ¿qué pasa con el OS10, con los cursos? ¿Qué tipo de curso le estamos dando a la seguridad privada? Si no puede trabajar con los municipios, o sea, interagenciar datos, información, política pública con la Subdere, dónde se ponen los recursos y qué incentivo, no va a tener mayor efecto que otro puesto más y vamos a llegar a 25 ministerios. Después sigue regla del uso de la fuerza en materia de orden público y seguridad. Esto también va a ser muy polémico, Daniela, porque para algunos, incluso algunos juristas de renombre que han hablado ya en las comisiones, la regla de uso de la fuerza, yo acá estaba leyendo durante la tarde, estuve leyendo varios documentos, básicamente neutraliza, digámoslo de esta forma, la ley Naín Retamal. Porque pone un catálogo de deberes a la función policial que hace imposible que el funcionario pueda extraer finalmente su arma. Donde no ha habido discurso, por ejemplo, sobre las armas eléctricas, las Taser, que están guardadas, la partida de 3.000 armas que se compraron bajo la administración Piñera, pero que no tuvieron la voluntad de pelear el punto de que haya un arma eléctrica que puedan utilizar las policías y que vencen. Claro, y que están por vencer y que no es letal. Y eso es súper importante. O sea, ante una piedra, un arma eléctrica evidentemente es muy distinto a un disparo, ¿no es cierto? Ya. Y lo otro es fortalecer y modernizar el sistema de inteligencia del Estado. Otro proyecto que yo veo que va a ser muy, muy, muy difícil, muy complejo de poder avanzar. O más que avanzar, yo creo que se necesita tiempo para poder debatirlo. Sabemos que la izquierda también tiene sus propios traumas con la oficina de los años 90, quienes han leído literatura saben muy bien a lo que me refiero, respecto al rol de la oficina en los años 90 para desarticular algunos movimientos, tú mejor que yo, Nivaldo, sabes, respecto a lo que pasó en ese tiempo. Entonces, hay fantasmas
que cuando se habla de inteligencia aparecen. Por un lado, lo que puede hacer la derecha con los 17 años de dictadura de Augusto Pinochet, y por el otro lado, el principio de la transición con la llamada oficina y lo que ocurrió en ese tiempo. A ver, la oficina fue la creación de un grupo gubernamental que se dedicó a desbaratar a los grupos de extrema izquierda, con contactos con ellos, ofreciéndoles reinserción y persiguiendo a quienes se negaron a aquello, con acusaciones de uso de inteligencia al margen incluso de la ley. O sea, que eran como operaciones de inteligencia que estaban al margen de la ley. No estaban mandatados solo en una decisión política. Pero, bueno, aparecen esos fantasmas. Sí. Y probablemente eso va a dificultar que el diálogo, el debate político en el Congreso sobre estos 3 primeros proyectos que yo les digo en 150 días, yo veo difícil que puedan tener un acelerador muy rápido, porque hay muchos fantasmas de décadas que van a aparecer en el debate. Ahora, por eso mismo están en el segundo rango, ¿no es cierto? No en 75 días, sino que en 150. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si se entrampan en un proyecto que está en el primer rango? Por ejemplo, hoy día conversábamos con fuentes de Interior y nos decían que hay un proyecto que hay que observar con mucha atención, que es el de expulsión de extranjeros. La ley, la que modifica la ley de migración y extranjería con el objeto de agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión. Acá decían, hay que tener cuidado con el tema de los derechos humanos, por ejemplo. La oposición lo que quiere, la oposición más dura, ¿no es cierto?, lo que buscaría es como echar a patadas a los migrantes que no están regulados, ¿no es cierto? Y ese va a ser un punto bastante complejo a la hora de la tramitación. ¿Se irá a despachar esta iniciativa, que ya es compleja, en 75 días? Es una buena pregunta. Mira, solo para terminar, en diciembre, y estos proyectos son bien interesantes, porque han estado en el debate hace mucho tiempo. Lo dijo Ángel Valencia, el fiscal nacional. Está el compromiso que se va a despachar, los proyectos se van a despachar antes de fin de año. Escuche, presentarán el Ejecutivo un proyecto que creará las fiscalías supraterritoriales y hará otros ajustes para la mayor eficacia en la persecución penal. Bien interesante eso de las fiscalías supraterritoriales, porque muchas veces también cuando uno habla con fiscales regionales que viven en la Araucanía, que viven en el Biobío o que viven en Tarapacá, en Arica, viven su propia realidad y comienzan a dar vuelta muchas veces en su propia realidad. Cuando se oxigena de repente esto desde afuera, ayuda, tanto por un tema de compromiso, qué sé yo, porque viven en la zona, ayuda a ventilar muchas veces la investigación de los delitos. Y es interesante eso. También está que se va a presentar, el Ejecutivo presentará un proyecto que busca simplificar los procedimientos para construir cárceles y fortalecimiento de la unidad de investigación criminal de Gendarmería. Eso es muy importante, lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Pero yo creo que, y esta es mi opinión, tanto conversar con gendarme, se puede avanzar en Gendarmería, sí, pero hay que ponerse colorado, alguien tendrá que hacerlo para terminar con estas organizaciones que están dentro de Gendarmería, porque resulta que cuando empezamos a darle atribuciones a una entidad que tiene sus propias organizaciones internas de Gendarmería, donde han habido muchos gendarmes corruptos también, que han salido en el último tiempo. Y que se protegen algunos se protegen entre ellos, mandándose un lado, ¿sí? Claro, mandándose un lado para otro. Los que son gendarmes saben perfecto a lo que me estoy refiriendo. Es peligroso entregarle mayor atribuciones si no se cambia eso. Porque resulta que si va a haber una élite de gendarmes de inteligencia, ¿quién nos asegura que no se permee la corrupción y que a través de ese sistema puedan ingresar al grueso de data que pueda haber en un sistema coordinado? Es una pregunta válida que probablemente también va a estar en el debate legislativo. Gracias, Daniela. Buenas tardes. WhatsApp Biobío más 5699 200 7888.